Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy un tema importante, resurrección de la carne y reencarnación según el espiritismo. Como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una oración. Vamos a pedir a nuestra hermana Nancy Aguilera de los Sembradores del Camino que nos las dirija desde Bogotá. Buenas noches, Nancy. Adelante. Buenas noches a todos, buenas noches Abelito y todos los presentes. Gracias por la invitación. Entonces, yo los invito a que nos unamos en pensamiento, en sentimiento, y llevamos este pensamiento de amor al Padre Creador, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores de nuestro conferencista en la noche de hoy, de Abel, Lasca, guías y protectores de todos y cada uno de los centros espíritas que en este momento nos encontremos y que participemos en esta actividad en el día de hoy, especialmente guías y protectores de Fusenda. Les pedimos que siempre seamos guiados, orientados, para que el desarrollo de las tareas se haga de acuerdo a cómo nos hemos comprometido y estamos prestos a dar la tarea y a contribuir con la tarea, con el compromiso que se requiere. Damos gracias por el tema de hoy, que cada día haya mayor nivel de entendimiento, comprensión de nuestra condición de espíritus encarnados, que igualmente en esta condición seamos guiados, orientados para que todas nuestras acciones, nuestros pensamientos y los sentimientos nos lleven siempre por el camino del bien, del amor, de la humildad, de la caridad, que son los principios transmitidos por esta doctrina, que seamos divulgadores y multiplicadores de ella a través de nuestras acciones, que es la mejor forma de divulgar el espiritismo. Gracias damos entonces a todos, mundo espiritual superior, guías protectores, especialmente de Abelito, para que su charla sea comprendida, aplicada y divulgada de la mejor manera. Mil gracias, que así sea. Así sea. Muchas gracias, Nancy. Y bueno, nuestra charla entonces es resurrección y reencarnación. Antes me voy a presentar, por respeto a todos ustedes. Mi nombre es Abel Eugenio Prasca Ortega. Soy barranquillero de nacimiento. Me crié en Cartagena a los 18 años. Allí conocí el espiritismo. Luego me trasladé a Barranquilla, donde continué tanto mi vida universitaria, familiar, como también espírita. Y aquí me quedé en Barranquilla. Entonces, soy presidente de Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, de la ciudad de Barranquilla. Bien, entonces tenemos un tema que procede del Libro de los Espíritus. Es uno de los últimos temas del Libro de los Espíritus, resurrección de la carne. Y bueno, he querido complementarla con también el concepto para nosotros que es reencarnación. Entonces, resurrección de la carne y reencarnación según el espiritismo. Tenemos una imagen pues de Jesús, lo que se ha llamado Jesús resucitado. Aquí está en contacto con Magdalena, evitando que ella se le acerque, porque decía que no se podía acercar a ella. Entendemos que venía de los planos inferiores, de entrevistarse, de ayudar a Judas, que estaba en zonas inferiores por haber tomado la decisión de suicidarse.
y que por eso le pedía a María Magdalena que no se le acercara. Ese es el momento en que él aparece después de 3 días de haber sido crucificado y que había sido colocado en una tumba prestada por José de Arimatea. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces a ver qué nos dicen los espíritus acerca de este tema de la resurrección de la carne. Entonces, dice la pregunta 1010 que le hace Allan Kardec a los espíritus superiores es precisamente sobre esto, sobre este dogma que tiene la Iglesia Católica, que es la resurrección de la carne. Recordémonos siempre que estamos hablando de hace 165 años, cuando es codificado este libro de los espíritus. Entonces la pregunta 1010 se la plantea Kardec así a los espíritus. Dice, el dogma de la resurrección de la carne consagra al de la reencarnación que los espíritus enseñan. Enseguida Kardec hace allí ese empalme de ese dogma de la resurrección de la carne con el de la enseñanza acerca de la reencarnación, que ya pues para esta parte del libro de los espíritus ya había sido suficientemente ampliado, que sin embargo nosotros lo vamos a repasar ahorita más adelante. Entonces, el dogma de la resurrección de la carne consagra al de la reencarnación que los espíritus enseñan. ¿Qué responden los espíritus? Dicen, ¿cómo queréis que sea de otro modo? O sea, responden con una pregunta, ¿cómo queréis que sea de otro modo? Sucede con estas palabras como con tantas otras que solo parecen desprovistas de razón a los ojos de ciertas personas, porque se las toma al pie de la letra. De ahí que conduzcan a la incredulidad. Pero darles una interpretación lógica, y aquellos a quienes denomináis libres pensadores las admitirán sin dificultad, precisamente porque entonces reflexionan. Pues no os engañéis, esos libres pensadores solo anhelan poder creer, como los otros, y quizás más aún, sienten sed de porvenir, pero no pueden admitir aquello que sea conceptuado falso por la ciencia. La doctrina de la pluralidad de vidas es conforme a la justicia de Dios. Solo ella está en condiciones de explicar lo que, de no ser así, permanecería sin explicación. ¿Cómo querríais que su principio no residiera en la religión misma? Es decir, nos están los espíritus superiores corroborando, ratificando que este dogma de la iglesia, la resurrección de la carne, se refiere, en otras palabras, de otra manera, a la misma reencarnación. Hay que tener en cuenta que las revelaciones se dan poco a poco, ¿sí? Este concepto, este dogma, le habla un poco a la sobrevivencia del alma, sin explicar en detalle y razonadamente cómo es ese proceso. Pero para eso es que Dios envía de cuando en cuando revelaciones sucesivas. Ya lo vimos con Moisés, ya lo vimos con Jesús, y ahora, bueno, ahora desde hace 165 años el espiritismo, para que de cuando en cuando el hombre aclare mucho más cuáles son los conceptos. Y sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, la ciencia también está ratificando, aportando de este tema de la reencarnación. Entonces, resurrección y reencarnación, nos dicen los espíritus, en
en su esencia es el mismo concepto. Las almas regresamos, las almas transmigramos, la ley paligenésica, la pluralidad de existencia, como queramos llamarlo, ¿verdad? No tenemos una sola existencia, tenemos muchas existencias. Bien, vamos a ver qué más nos dice. Aquí está la 1010A. Recordemos que Kardec iba con unas preguntas preparadas para cada sesión, pero a medida que eran respondidas esas preguntas que él llevaba preparadas, surgían otras. Por eso, en el mismo cuestionario de la codificación, él coloca preguntas A, B, C, en fin, porque resultan de las respuestas que los espíritus van dando. Entonces, la 1010A dice, de manera que la iglesia, con el dogma de la resurrección de la carne, enseña también la doctrina de la reencarnación. Otra vez está profundizando a más Kardec para que no queden lugar a dudas. Dice, ¿qué responden los espíritus? Salta a la vista. Esa doctrina es, por lo demás, es decir, la de la resurrección, el resultado de muchas cosas que han pasado inadvertidas y que no se tardará en comprender en tal sentido. Muy pronto se reconocerá que el espiritismo surge a cada paso en el texto de la Sagrada Escritura. De manera que los espíritus no vienen a derribar la religión. Acuérdense que Jesús decía, yo no vine a derogar la ley, sino a cumplirla. Lo mismo dice el espiritismo, no vine a derribar la religión, como algunos pretenden. Antes, al contrario, acuden a confirmarla, ¿sí? Los espíritus, a sancionarla por medio de pruebas irrefutables, pero como han llegado los tiempos en que no se han de utilizar más el lenguaje figurado, aquellos se expresan sin alegorías y dan a las cosas un sentido claro y preciso, que no pueda estar sujeto a ninguna falsa interpretación. Ved aquí por qué dentro de poco tendréis más personas sinceramente religiosas y creyentes que las que existen en la hora actual. Esta es una respuesta del Espíritu San Luis, que parece ser el guía espiritual de Kardec en esa encarnación. Entonces, la doctrina espírita surge de las mismas bases de las enseñanzas que están en los textos llamados sagrados, textos no solamente de la Biblia, sino de todos los otros pueblos. Hay retazos de esta verdad, en este caso la reencarnación. Pero como llegó el momento de que las cosas fueran totalmente aclaradas para que no se prestara para segundas interpretaciones, entonces hoy en día se dan todos los detalles de este tema de la reencarnación sin la confusión que tiene el de la resurrección. Porque ese concepto, como lo vamos a ver más adelante, era confuso en la época de Jesús y todavía sigue siendo confuso hoy en las religiones establecidas. No es muy claro y además, tal como lo expone la religión, no es aceptado por la ciencia. En cambio, tal como lo expone el espiritismo, ya está siendo aceptado por la ciencia. Y lo vamos a ver, repito, más adelante con algunos investigadores que han demostrado la verdad de la reencarnación. No vamos a hacer mucho énfasis en las investigaciones científicas, pero sí vamos a nombrar algunos investigadores que ya se han pronunciado al respecto y universidades que han investigado. Bien, entonces aquí hay un complemento de esta respuesta por el profesor José Herculano Pires, que es un profesor brasilero, ya desencarnado, pero que le hizo comentarios
a esta obra, el libro de los espíritus, por parte de la editora 18 de abril de Argentina. Son interesantes todas ellas. Dice así, José Herculano Pires, dice, estas respuestas de San Luis confirman la naturaleza religiosa del espiritismo, que hace resaltar Kardec en el parágrafo 8º de la conclusión, donde la doctrina es presentada como un desarrollo histórico del cristianismo. Algunos se extrañan de que el espíritu emplee el título de santo, pero es Palmario que lo utiliza como un medio de identificación. Por otra parte, y conforme enseña Kardec, los títulos terrenales no representan nada para los espíritus superiores, quienes puedan hacer uso de ellos cuando se torne necesario, como en este caso. Ellos se colocan San Agustín, San Luis, como de manera de identificación, porque Luis hay muchos, Agustín hay muchos, entonces, pero San Agustín hay uno solo y San Luis hay uno solo, ¿verdad? Entonces, no es que ellos estén todavía, pues, queriendo que se les exalte como santos de la Iglesia Católica, sino es por motivos de identificación. Entonces, el espiritismo es la tercera revelación de la ley de Dios aquí en la tierra, y por lo tanto hereda todos los conceptos, todos los conocimientos, todas las experiencias de las dos revelaciones anteriores. Por lo tanto, todo lo hecho en la época de Jesús, todo lo hecho en la época de Moisés, son bases para esta nueva revelación. Pero viene, así como Jesús vino a aclarar la primera revelación de Moisés, el espiritismo vino a aclarar muchos de los conceptos de la segunda revelación de Jesús, porque él ni lo dijo todo, y además se expresaba en un lenguaje de parábola simbólico que no podía ser aclarado en ese momento. Entonces, es una misma línea la de la primera, segunda y tercera revelación. Acá entonces viene una aclaración de Kardec, ¿sí? Que como sabemos, en el libro de los espíritus, él, después de algunas preguntas y respuestas, él hace unos comentarios complementando esto que explicaban los espíritus. Dice, allí dice, en efecto, la ciencia demuestra la imposibilidad de la resurrección de la carne según la idea vulgar. Si los despojos mortales del cuerpo humano permanecieran homogéneos, aun cuando se hubieran dispersado y estuviesen reducidos a polvo, se concebiría incluso la posibilidad de que volviesen a reunirse en un lapso determinado. Pero de ningún modo acontece así las cosas. El cuerpo se halla integrado por elementos diversos, a saber, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, carbono, etc. Medio de la descomposición, tales elementos se dispersan más para servir a la formación de nuevos cuerpos, de manera tal que una misma molécula de carbono, por ejemplo, ya habrá entrado en la composición de muchos miles de cuerpos diferentes. Y no hablamos más de los cuerpos humanos sin contar los de los animales. ¿Qué tal individuo posee tal vez en su organismo moléculas que han pertenecido a los hombres de las primeras edades del mundo? Que esas mismas moléculas orgánicas que absorbéis con vuestros alimentos proceden quizá del cuerpo de tal otra persona que habéis conocido, y así sucesivamente. Que la materia existe, puesto que la materia existe en una cantidad definida y sus transformaciones en cambio se operan en cantidades ilimitadas, ¿cómo sería posible que cada uno de esos cuerpos pudiera reconstituirse con sus elementos originales? Hay en esto una imposibilidad material. No se puede, pues, aceptar racionalmente la resurrección de la carne, sino es como una imagen que simbolice el fenómeno de la reencarnación, en cuyo caso nada habrá en ello que choque a la razón, nada que contradiga los datos de la ciencia. Entonces, vemos que Kardec acá está explicando
¿A qué se refiere ese dogma de la resurrección de la carne, que es todavía aceptado por la Iglesia Católica, y la imposibilidad de que esto se dé? Porque lo que ellos dicen es que en el día del juicio final, todos los cuerpos se reconstituirán, se reunirán, se rearmarán, digamos así, con un concepto muy materialista de la vida, porque ya desde Jesús, si no se tenía el detalle, pues se tenía la idea de que es el alma la que le da vida al cuerpo. Entonces pensar que la resurrección, la reintegración de la parte material es lo que le va a dar la vida nuevamente a ese cuerpo, pues es una visión completamente materialista y ni siquiera acorde a la experiencia de Jesús, de sus discípulos, de sus enseñanzas, de sus experiencias en el Tabor, en las mismas apariciones después de su crucifixión. Entonces, realmente el concepto del dogma de la reencarnación de la carne es supremamente materialista, para nada espiritualista, ¿sí? Entonces, es lo que está aclarando acá Kardec, pero que lo que sí tiene que ver es que en cierta forma, nos lleva al concepto de la reencarnación, nos prepara para el concepto de la reencarnación que hoy los espíritus han desarrollado, explicado con muchos detalles, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso es lo que Kardec ha hecho ahí. Vamos a continuar con esta explicación de Kardec. Dice, bien es cierto que según el dogma, esa resurrección solo se operará en el final de los tiempos, como decíamos ahorita, en el juicio final, mientras que según la doctrina espírita tiene lugar todos los días. Pero ¿no hay también en ese cuadro del juicio final una grandiosa y bella imagen que oculta bajo el velo de la alegoría una de esas verdades inmutables que no hallará más escépticos cuando sea interpretada en su verdadero significado? El juicio final nos estamos demostrando también la inmortalidad del alma y una evaluación precisamente de cada alma al momento de desencarnar, como nos lo explicaba Jesús, que los justos irán a las felicidades y los injustos irán a los sufrimientos, al crujir de dientes. Entonces, eso nos está explicando de la inmortalidad del alma, del futuro del alma después de la muerte del cuerpo físico, de que hay un más allá, ¿sí? Pero que dejaba muchas cosas que explicar. Dejaba muchas cosas que explicar, que es lo que nos estás completando en estos momentos la revelación espíritu. Repito, cada revelación es complementaria a la anterior. Sigue Kardec. Medítese la teoría espírita acerca del futuro de las almas y sobre su suerte venidera, de resultas de las diversas pruebas que deben sobrellevar. Y se comprobará que, con excepción del detalle de la simultaneidad, el juicio que las condena o las absuelve no es de ningún modo una ficción, como los incrédulos piensan. Subrayemos inclusive que esta teoría constituye la consecuencia natural de la pluralidad de los mundos, hoy perfectamente admitida, en tanto que, conforme a la doctrina del juicio final, la Tierra es considerada el único mundo habitado. Bien, entonces, lo que acabábamos de decir, ¿verdad? Ese juicio final lo que nos dice es que va a haber una evaluación de tus actos y que tu futuro espiritual depende de esa evaluación. Y también las futuras decisiones que vayas a hacer acorde a
a cómo fue tu comportamiento en tu última existencia. Y que este futuro del alma no continúa solamente en el planeta Tierra, sino en otros planetas y en otras moradas espirituales, como el mismo Jesús lo señaló cuando decía que hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Entonces, es algo muy importante que viene la doctrina espírita a detallar y los espíritus mismos a contar cómo les ha ido en ese otro mundo y qué pasa con ellos en sus futuras existencias. Entonces, otro comentario aquí de Herculano Pires a este comentario de Kardec. Dice, la pluralidad de los mundos habitados se aceptaba como posible en tiempos de Kardec, del mismo modo que lo es hoy, por ley de probabilidades. Aunque la ciencia no lo acepte como una verdad comprobada, Camilo Flammarion, que es un famoso astrónomo francés que también era medium y también era espírita, publicó una gran obra sobre el tema titulada La pluralidad de los mundos habitados. Y en el prefacio de Los desconocidos y los problemas psíquicos declara, con su autoridad de astrónomo, que la inmortalidad a través de las esferas siderales me parece el complemento lógico de la astronomía. Entonces, y los astrónomos actuales buscan obtener pruebas al respecto. También sabemos que este Camilo Flammarion, como nos lo han explicado varios estudiosos, es la reencarnación de Galileo Galilei. E incluso en uranografía general, en el libro de la Génesis, los milagros y las profecías, Kardec, creo que al único medium que menciona en toda la codificación fue a Camilo Flammarion y no lo hizo del todo, claramente, sino medio ocultamente. Porque en ese capítulo, uranografía general, él coloca medium CF, o sea, Camilo Flammarion. Y sabemos que esta no lo hizo como medium, sino más bien fue un fenómeno anímico y que él, en una especie de sonambulismo o fenómeno anímico, escribió este libro, inspirado por él mismo, por su archivo, que lo hizo firmar Galileo Galilei. Él había sido en la anterior existencia ese espíritu maravilloso, Galileo Galilei, al cual la iglesia precisamente hizo retractarse de que no dijera que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, sino que el Sol giraba alrededor de la Tierra. O sea, que dijera que era una mentira lo que él sabía que era una verdad. Sin embargo, luego reencarna y es Camilo Flammarion, que hizo parte de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y que incluso fue Camilo Flammarion uno de los que dio el discurso en el sepelio de Allan Kardec y que lo denominó el buen sentido encarnado. Bien. Entonces, para complementar, ya hablamos de esta parte de la reencarnación, de la resurrección en la carne, en el libro de los espíritus, pero entonces para complementar este concepto y para mirar qué es la reencarnación según el espiritismo, vamos a echar para atrás de ese libro de los espíritus a la pregunta 166, ¿sí? Donde nos explican los espíritus que es la reencarnación, ¿verdad? Entonces, no miraremos todo el capítulo, sino unos apartes, particularmente esta de la reencarnación y de la justicia de la reencarnación, solamente como para filosóficamente entender el porqué de la reencarnación. ¿Ok? Entonces, la pregunta 166
Kardec le pregunta, ¿cómo puede acabar de depurarse el alma que no ha alcanzado la perfección durante la vida corporal? Se lo pregunta a los espíritus superiores. ¿Y qué le responden? Sufriendo la prueba de una nueva existencia. Es lo que responden los espíritus de cómo se puede llegar a la perfección, ya que una sola existencia no basta para ese proceso de perfección, como es lógico, ¿no? Entonces, ellos responden, sufriendo la prueba de una nueva existencia. Entonces, como Kardec no quiere tragar entero, va a procurar que no queden dudas de qué es lo que están respondiendo los espíritus. Y entonces lanza la 166A. La pregunta 166A dice, ¿de qué manera realiza el alma esta nueva existencia? Por su transformación como espíritu. ¿Sí? Entonces ellos responden, al depurarse, el alma experimenta sin duda una transformación, pero para ello necesita la prueba de la vida corporal. Es decir, otra vida corporal, otra prueba dentro de la vida corporal. Pero Kardec no queda satisfecho y lanza una nueva pregunta, la 166B. El alma tiene pues muchas existencias corpóreas. Pregunta. ¿Y qué responden los espíritus? Sí, todos tenemos muchas existencias. Los que afirmen lo contrario quieren manteneros en la ignorancia en que ellos mismos están. Ese es su deseo. Miren la contundencia de los espíritus para decir que es la reencarnación o la pluralidad de existencias o la ley paligenésica, también se llama, es una ley, es una necesidad, ¿sí? Y miren, los que afirman lo contrario quieren manteneros en la ignorancia que ellos mismos están. Y desgraciadamente hay que decir, a mucha gente, a muchos líderes religiosos, no les conviene este concepto de la reencarnación, porque de cierta manera sus feligreses son ya más autónomos si saben que depende de ellos mismos el progresar, el cambiar, el mejorar, no de ese líder, ¿sí? No de esa religión. No se salvan los que estén en una religión, no se salvan los que tengan determinado liderazgo. Ya la doctrina espírita nos libera diciéndonos fuera de la caridad no hay salvación. Entonces, todavía las personas que esconden el concepto de la reencarnación quieren dominar a otros. Realmente la doctrina de la reencarnación es liberadora. Es liberadora. Entonces, y por eso la contundencia de los espíritus aquí ante estas respuestas de Kardec, que él quería dejar bien claro que el tema de la reencarnación era una ley de la naturaleza. Pero todavía no acaba Kardec, dice 166C, dice, de este principio parece resultar que el alma, tras haber dejado un cuerpo, toma otro. Dicho de otra manera, reencarna en un nuevo cuerpo. Así hay que entenderlo. Entonces, fíjense a qué grado llega Kardec de decir casi tres preguntas casi de diferentes maneras para que los espíritus ratificaran, para que no se pudiera tomar de doble sentido ni de una forma alegórica el concepto de la reencarnación. ¿Y qué dicen los espíritus? Evidentemente, sabemos que los espíritus superiores no son de largos discursos, son de palabras sencillas, contundentes, claras. Somos los espíritus inferiores los que damos vueltas y vueltas y vueltas para decir las cosas, pero los espíritus superiores no, son contundentes, son claros para decir todo y
y para no dar rodeos. Bien, entonces fíjese Kardec, pero le agradecemos a Kardec esa forma de preguntar, de interrogar para que no queden, repito, para que no se presten para dobles interpretaciones este concepto maravilloso de la reencarnación. Ahora sí, viene otra pregunta, que es la 167. ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? Respuesta: expiación, mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin esto, ¿dónde estaría la justicia? Entonces, Dios no nos da una oportunidad, Dios nos da muchas oportunidades. En eso consiste la misericordia, la bondad, la justicia. ¿Por qué la justicia? Porque, bueno, conocemos que si echamos un vistazo a la humanidad hoy en día, vemos niños que nacen de una manera, niños que mueren jóvenes, niños que vienen enfermos, otros con opulencia, muchos con necesidad, unos con oportunidades, otros sin ninguna o pocas oportunidades. Entonces, si esto fuera toda nuestra existencia, nuestro presente y nuestro futuro, entonces no habría justicia de Dios. Porque a unos sí y a otros no. Entonces, pero con la reencarnación ya sabemos que los que hoy no tienen, mañana tendrán. Y los que hoy tienen, quién sabe cómo va a ser mañana. Depende del uso o del abuso que se haga de aquello que se tiene para mirar qué otras tareas les toca realizar a esos espíritus que hoy han sido privilegiados con muchas cosas, ¿sí? Pero los privilegios no son siempre. Todo es acorde a las necesidades de cada alma. Y pues ya sabemos también que, entre otras cosas, tenemos que cambiar de sexo, tenemos que cambiar de raza, tenemos que cambiar de filosofía, tenemos que cambiar de vocación, tenemos que cambiar de clima, porque todas, absolutamente, tenemos que cambiar de planeta, porque todas y absolutamente todas las experiencias nos enriquecen, nos hacen crecer, nos permiten progresar, ¿sí? Entonces, si hoy no tengo alguna posibilidad, mañana la tendré o ya la tuve. Entonces, todo es acorde y la reencarnación es un auxiliar supremo de la justicia de Dios. Sin la reencarnación sería mucho más complicado juzgar ese amor, esa bondad, esa sabiduría de Dios. Pero gracias a Dios, la reencarnación es una ley. Bien, la 168 dice: el número de las existencias corporales es limitado o el espíritu reencarna perpetuamente. Este tema del número de las existencias es muy importante aclararlo porque hay doctrinas espiritualistas que hablan de un número limitado de existencias, un número cerrado. Entonces, la doctrina espírita nos está diciendo que, vamos a ver, con cada nueva existencia el espíritu da un paso más por la senda del progreso. Cuando se ha despojado de todas sus impurezas, ya no tiene necesidad de las pruebas de la vida corporal. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que es limitado. El número de existencias corporales es limitado. Esto nos lleva a recordar la escala espírita, la pregunta 100 del libro de los espíritus, el parágrafo 100, ¿ya? Que nos habla de los órdenes y de las clases de los espíritus, de los cuales la clase número 1 y el orden número 1 es la de los espíritus puros, que son los que ya no tienen necesidad de reencarnar. Pero ellos no fueron creados así. Ellos pasaron por toda la serie de
las clases inferiores desde la simplicidad y la ignorancia, y llegaron a las clases máximas donde ya nos requería reencarnar más. Y no es que se van a quedar ahora pereciendo o alabando a Dios, sino que al contrario, entre el espíritu sea más superior, menos descansa, más trabaja. ¿Por qué? Porque ya es su forma de vida. Siempre me gusta recordar que en la ciudad espiritual, nuestro hogar, el único que no descansa es el gobernador. El resto de las personas se les exige un día de descanso. Entonces, si esos son los espíritus superiores que conocemos, imagínense los espíritus puros que ya no tienen necesidad de reencarnar. Entonces, ellos van a ser ministros directos de Dios, van a comprender a Dios, que es una dicha que todavía nosotros no podemos tener. Tenemos que acercarnos mucho más a Dios en progreso para poder entenderlo. Entonces, sí tienen un límite. ¿Y cuántas serán? Depende de cada espíritu. Entre menos rebelde el espíritu, entre más obediente sea, surca más rápido todos esos niveles que nos llevan a esa perfección relativa, que nos podemos graduar, digámoslo así, ya como espíritus puros, y que ya no necesitamos nuevas reencarnaciones. Entonces, pero repito, no por eso dejaremos de trabajar y de servir, porque ya se convierte en una forma de vida el servicio cuando el espíritu es superior. Bien, la pregunta 169. Estamos viendo fotos de casos reales investigados por el doctor Jan Stevenson y el doctor Jim Tucker de la Universidad de Virginia, de niños que recuerdan sus existencias anteriores. Aquí vemos a este chico que reencarna y que había sido su abuelo, que había muerto, ese abuelo, siendo policía, por un disparo en el corazón, y el niño nace precisamente con un problema en su corazón que tiene que ser operado. O sea, él no solamente recuerda su existencia, sino que nace con una marca de nacimiento de cuando fue su abuelo. Bien, la 169, ¿el número de encarnaciones es el mismo para todos los espíritus? No, ya lo habíamos dicho. No, el que adelanta con rapidez se ahorra pruebas. No obstante, esas encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas, por cuanto el progreso es casi infinito. Entonces, no hay un número igual para cada uno de los espíritus, depende de como decíamos ahorita, de la obediencia, del deseo, de la voluntad por vencer cada una de esas etapas que tenemos para graduarnos como espíritus puros. Y además lo otro que dicen es que de todas formas son muchísimas las reencarnaciones que tenemos que tener para llegar a ese estado de pureza. Pero no tenemos prisa, no tenemos prisa. Lo que no debemos es gastar inútilmente el tiempo, ¿sí? Pero no tenemos afán, no tenemos, digamos, no debemos tener ansiedad, sino simplemente hacer lo que necesitamos hacer para progresar. Bien. La 170. ¿En qué se convierte el espíritu después de su última encarnación? Espíritu bienaventurado, espíritu puro, que es el primer orden y la primera clase de esa escala espírita que está en el parágrafo 100 del libro de los espíritus, espíritu puro. Entonces, en eso se convierte el espíritu después de su última encarnación. Bueno, ahí mismo en el libro de los espíritus, inmediatamente después de esto, de la parte de la reencarnación, está este tema que también es complementario, que se llama justicia de la reencarnación. O sea, ¿por qué la reencarnación? Entonces, pregunta Kardec,
en qué se funda el dogma de la reencarnación. El dogma no como una creencia irrebatible, irrefutable, sino como un conocimiento, como filosóficamente hablando, un postulado, una ley de la naturaleza. El por qué la reencarnación. Otra vez, dicen los espíritus, en la justicia de Dios y en la revelación. En dos cosas. Primero, en la justicia de Dios, ya decíamos que no podemos entender la justicia de Dios sin la reencarnación, porque entonces habría mucha diferencia entre las personas, los niños, la raza, los países, que si del primer mundo, que si del tercer mundo, pero con la reencarnación todo se ajusta, ¿verdad? Porque todos vamos a tener oportunidad de estar en cada uno de esos lugares, en cada una de esas experiencias. ¿Y en qué otra cosa? Además de la justicia de Dios, en la revelación. Es decir, nos los dijo Jesús. No vamos a decir que Moisés lo dijo porque Moisés no lo dijo, porque la revelación de Moisés se centró mucho, no en el más allá, sino en el más acá, ¿cierto? En la tierra prometida, era más que todo, ese era como el deseo, la meta de Moisés, encontrar la tierra prometida. Pero Jesús ya habló de la reencarnación, como lo vamos a ver también más adelante. Vamos a ver un pedacito de eso, de la reencarnación. Jesús habló en los evangelios. Pero indudablemente que donde está completamente claro es en la revelación espírita, tanto en las obras de Kardec, en las 5 obras de Kardec, como en todos los libros recibidos mediúnicamente por medios tanto de Brasil como de otros lugares, especialmente de Brasil. Miremos, por ejemplo, una obra maravillosa de Divaldo Pereira Franco con el espíritu Víctor Hugo, Parias en Redención, y esos casos de esos personajes de una existencia a otra, una obra de arte de este espíritu Víctor Hugo, Parias en Redención, cómo funciona esta ley de causa y efecto y cómo funciona esta ley de la reencarnación, ¿verdad? Entonces, en la revelación, Dios ha querido que lo tengamos claro y ha permitido la mediunidad, y ha permitido la comunicación de los espíritus. Entonces, y bueno, como lo he mencionado, y algunas de las fotos nos están mostrando acá, investigaciones también de la ciencia. Entonces, han habido también reveladores espirituales y reveladores en la ciencia que nos están dando luces sobre este tema, ya no solamente en las revelaciones espirituales, sino en las revelaciones de la ciencia. Entonces, ¿qué más dicen los espíritus? Porque sin cesar os lo repetimos, un buen padre, o sea Dios, deja siempre a sus hijos una puerta abierta para el arrepentimiento. ¿No te dice la razón que sería injusto privar para siempre de la dicha eterna a todos aquellos de quienes no ha dependido mejorar? ¿Acaso todos los hombres no son hijos de Dios? Son solo entre los humanos egoístas se encuentra la iniquidad, o sea, la falta de justicia, el odio implacable y los castigos sin perdón. Recordemos que en muchos libros sagrados se ha hecho un Dios a imagen del hombre, en vez de creer en un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza en las religiones. Se hizo a un Dios a la imagen y semejanza del hombre, con odio, con iras, implacable, ¿sí? Ese no es el Dios creador de los hombres. Ese fue el Dios creado por los hombres, como lo decía Voltaire. Voltaire, ese
enciclopedista francés, decía, creo en el Dios creador de los hombres, no en el Dios creado por los hombres. Entonces, Dios en su justicia, en su amor, siempre le da oportunidad a sus hijos. No es una sola oportunidad. Y todavía muchas religiones manejan el concepto de infierno eterno o de cielo eterno. Ya hablamos acá de cómo debemos entender el paraíso, el infierno y el purgatorio según el espiritismo. Está allí, esa conferencia ya grabada. Los invito a que la busquen en el canal de Barranquilla Espiritual. Entonces, no hay una solo porvenir, hay muchas oportunidades. ¿Sí? Y tenemos, nuestra meta es la dicha. Ahora, ¿cuándo nos queremos demorar nosotros para llegar a esa dicha? Depende de nosotros. Dios no nos violenta. Dios tiene toda la paciencia del mundo. Depende de nosotros cuándo queremos, cuánto y hasta cuándo queremos seguir sufriendo, y sufrimos cuando somos rebeldes a los mandamientos, a las leyes espirituales que nos rigen. Dios nos las está revelando, por eso dicen la justicia de Dios y en la revelación. Dios nos las está revelando, ya depende de nosotros si queremos aplicarnos y hacer todo lo que nos recomienda Jesús y los espíritus superiores para progresar, o queremos seguir sufriendo. ¿Sí? Eso depende de nosotros. Bien, entonces aquí está nuevamente Kardec haciendo un complemento a esa enseñanza. Dice, todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les provee los medios de obtenerla mediante las pruebas de la vida corporal. Pero en su justicia les reserva que cumplan en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o perfeccionar en una primera prueba. O sea, no tenemos una sola oportunidad, tenemos muchas oportunidades que Dios, con esa magnanimidad, nos las presenta, nos las otorga. Bien. También complementa Kardec, no estaría de acuerdo con la equidad y la bondad de Dios castigar para siempre a aquellos que han podido encontrar obstáculos para su mejoramiento, independientemente de su voluntad y en el medio mismo donde se hallaban ubicados. Si la suerte del hombre después de su muerte estuviera irremediablemente fijada, Dios no habría pesado las acciones de todos con la misma balanza y no las hubiera tratado con imparcialidad. Siempre la imparcialidad, la justicia, el amor. Continúa. Es una foto de un investigador, continuador de Jan Stevenson, se llama Jim Tucker, de la Universidad de Virginia, el cual hacía una minuciosa investigación con los niños, con los padres, acerca de todo lo que ellos recordaban. Normalmente en los Estados Unidos, las reencarnaciones se hacen dentro de la misma familia. En otros países de Oriente, las reencarnaciones se hacen como más alejados de la familia. Bueno, la doctrina de la reencarnación, esto es aquella que consiste en admitir para el hombre muchas existencias sucesivas. Es la única que responde a la idea que nos formamos de la justicia de Dios para con hombres de una condición moral inferior. La única que puede explicarnos el porvenir y fundamentar nuestras esperanzas, puesto que nos ofrece el medio de rescatar nuestras faltas mediante nuevas pruebas. La razón nos lo indica y los espíritus así lo enseñan. Entonces, fíjense, qué bonito esto, la razón nos los indica. Es decir, si los espíritus no nos lo hubieran revelado, tal vez por la razón, alguien hubiera inventado esta teoría porque es racional, porque debería ser así. Pero no, gracias a Dios, es racional y además es real, es verdad.
Los espíritus nos los enseñan. Jesús nos los enseñó cuando dijo que era necesario nacer de nuevo, le dijo a Nicodemos. Y cuando en dos oportunidades, dijo, como lo vamos a decir, lo vamos a recordar más adelante, que Juan el Bautista era el mismo Elías que debía venir. Bien. Continúa Kardec. Continúa Kardec. El hombre que tiene conciencia de su inferioridad encuentra en la doctrina de la reencarnación una esperanza consoladora. De Brian Weiss, que a través de hipnosis también él logró que muchos de sus pacientes regresaran a existencias anteriores y se curaran de sus traumas, ¿sí? De muchos traumas que no tenían una causa en esta existencia. Si cree en la justicia de Dios, no puede esperar que será por siempre diferente de aquellos que han obrado mejor que él. El pensamiento de que esa inferioridad no lo deshereda para siempre del bien supremo y que podrá conquistarlo por medio de nuevos esfuerzos, lo sostiene y reanima su valor. ¿De qué es más esperanzador sino saber que depende de nosotros mismos salir adelante, progresar, ser felices, hacer felices a los que queremos? Eso es lo más esperanzador que hay. El libre albedrío con el cual, y las nuevas oportunidades con que siempre nuestro Padre nos está brindando la oportunidad de resarcirnos, de superar los errores. ¿Quién al término de su carrera no lamenta haber adquirido demasiado tarde una experiencia que ya no puede aprovechar? Pero esa experiencia tardía no está perdida, pues la aprovechará en una nueva existencia. Es una nota de Allan Kardec, de allí mismo, de este capítulo, de donde habla de la reencarnación. Entonces, este es el doctor Jan E. Stevenson, canadiense, pero que trabajó para la Universidad de Virginia, que fue escribió los primeros libros sobre los niños que recuerdan sus experiencias anteriores, que lo llamó 20 casos sugestivos de reencarnación. Entonces, miren, como hay este tema de la resurrección y la reencarnación, hay dos mensajes que tienen algo que aportarnos para este tema. Entonces, permítanme, por favor, que los recuerde. Estos dos mensajes. El primero es la ley del amor, la ley de amor. Y dice así, ya vamos a ver por qué lo he traído para acá este mensaje. Dice, el amor resume toda la doctrina. Este es del Evangelio según el Espiritismo. El amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento por excelencia. Y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. El hombre en su origen solo tiene instintos. Más adelantado y corrompido solo tiene sensaciones. Pero instruido y purificado tiene sentimientos. Y el punto exquisito del sentimiento es el amor. No el amor en el sentido vulgar de la palabra, sino ese sol interior que condensa y reúne en su ardiente foco todas las aspiraciones y todas las revelaciones sobrehumanas. La ley de amor reemplaza a la personalidad por la fusión de los seres y aniquila las miserias sociales. Feliz aquel que elevándose sobre su humanidad quiere con grande amor a sus hermanos doloridos. Feliz aquel que ama, porque no conoce ni la carestía, o sea, la carencia del alma, ni la del cuerpo. Sus pies son ligeros y vive como transportado fuera de sí mismo. Luego que Jesús hubo pronunciado esta divina palabra, amor, hizo con ella estremecer a los pueblos, y los mártires, embriagados de esperanza, descendían al circo. El espiritismo, eso fue lo que trajo Jesús, el amor. El espiritismo, a su vez, viene a pronunciar la segunda palabra del alfabeto divino. Estad atentos, porque esa palabra levanta la piedra de las tumbas vacías, y la reencarnación, he aquí porque traigo
esta lectura, pero la quise traer completa, no solamente decir esta parte. Y la reencarnación, entonces según este espíritu, esta es la segunda palabra del alfabeto divino después del amor. La reencarnación, triunfando de la muerte, revela al hombre ofuscado, o sea, confuso, inseguro, dubitativo, su patrimonio intelectual. Ya no le conduce a los suplicios, sino a la conquista de su ser elevado y transfigurado. La sangre ha rescatado al espíritu, y el espíritu debe rescatar hoy al hombre de la materia. He dicho que el hombre en su principio solo tiene instintos. Aquel, pues, en quien dominan los instintos, está más próximo al punto de partida que al fin. Para adelantar hacia este es preciso vencer los instintos en provecho de los sentimientos, es decir, perfeccionar estos, sofocando los gérmenes latentes de la materia. Los instintos son la germinación y los embriones del sentimiento. Llevan consigo el progreso como la bellota encierra la encina. Y los seres menos avanzados son los que permanecen avasallados por sus instintos. El espíritu debe ser cultivado como un campo. Toda la riqueza futura depende del trabajo presente, y más que bienes terrestres os traerá la gloriosa elevación. Entonces será cuando, comprendiendo la ley de amor que une a todos los seres, buscaréis en ella los suaves goces del alma, que son los preludios de los goces celestes. Y mire quién escribe esta maravillosa mensaje de la ley de amor. Lázaro, precisamente, importante en este tema de hoy de la resurrección y de la reencarnación. Y ya lo va a decir Kardec más adelante también. Va a hablar de Lázaro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? También a Lázaro se le atribuye que Jesús lo resucitó, ¿sí? Ya nosotros sabemos por la lógica, por el buen sentido y por la revelación que Jesús no trajo a Lázaro de la muerte, sino de una catalepsia. ¿No? Lo recuerda Amelia Rodríguez también en sus libros, en esa saga de libros sobre Jesús, nos habla de que Lázaro fue despertado de una catalepsia con esa fuerza espiritual de Jesús, de ese adormecimiento que tenía. La catalepsia es como un cortocircuito que tiene y que le imposibilita al alma a comandar su cuerpo. Entonces, que puede ser natural y puede ser también provocado. Entonces Jesús pudo traer nuevamente a Lázaro a la vida, bueno, a la vida de vigilia, porque él no había muerto todavía. Y que el olor que se decía que tenía Lázaro no era de la descomposición de su cuerpo, sino una dermatosis que él sufría, y por eso era ese olor que se producía, pero no era porque ya se estuviera descomponiendo como se pensaba. Que acuérdense que los cuerpos los guardaban en esos lugares. La Judea era un lugar casi que desértico, muy árido. Por lo tanto, la dermatosis que él tenía con ese calor encerrado, pues le produjeron ese olor, pero no era de descomposición. Entonces es importante también aquí que haya sido Lázaro el que nos haya dado este mensaje y que nos ha hablado de la reencarnación como la segunda palabra del alfabeto divino. ¿Ok? Entonces, muy importantes. Y hay otro mensaje también que nos va a aportar a este tema, que es el del advenimiento del Espíritu de verdad
en el capítulo 6. Digo, vengo como en otro tiempo entre los hijos descarriados de Israel a traeros la verdad y a disipar las tinieblas. Escuchadme. El espiritismo, como otras veces mi palabra, debe recordar a los incrédulos que sobre ellos reina la verdad inmutable. El Dios de bondad, el Dios grande que hace crecer la planta y levantar las olas. Yo revelé la doctrina divina. Yo como un segador até en haces el bien esparcido por la humanidad y dije, venid a mí vosotros los que sufrís. Pero los hombres ingratos se desviaron del camino recto y ancho que conduce al reino de mi Padre y se han extraviado en los ásperos senderos de la impiedad. Mi Padre no quiere aniquilar la raza humana, quiere que ayudándoos unos a otros, muertos y vivos, es decir, muertos según la carne, porque la muerte no existe, os socorráis y que no ya la voz de los profetas y de los apóstoles, sino la voz de aquellos que ya no existen, se hagan oír para gritaros, rogad y creed, porque la muerte es la resurrección. Mire lo que nos dice acá. La muerte es la resurrección. Es decir, sale el alma de ese cuerpo como sale la mariposa de la crisálida. Esa deberíamos entender que es lo que se llama la resurrección. Y la vida es la prueba elegida. O sea que la vida es la reencarnación. ¿Sí? Es la prueba elegida. En estas sencillas palabras nos está definiendo lo que debería ser estos dos conceptos, resurrección y reencarnación. La muerte es la resurrección y la vida es la reencarnación. ¿Sí? No como se ha interpretado erróneamente por parte de las religiones. Durante la cual vuestras virtudes cultivadas deben crecer y desarrollarse como el cedro. Hombres débiles que comprendéis las tinieblas de vuestras inteligencias. No alejéis la antorcha que la demencia divina pone en vuestras manos para iluminar vuestro camino y conduciros como niños perdidos al regazo de vuestro Padre. Estoy demasiado conmovido de compasión por vuestras miserias, por vuestra inmensa debilidad, para no tender una mano caritativa a los desgraciados extraviados, que viendo el cielo caen en el abismo del error. Creedme, amad, meditar las cosas que se os revelan. No mezcléis la cizaña con el buen grano, las utopías con las verdades. Espiritistas, amaos. He aquí el primer mandamiento. Instruíos. He aquí el segundo. Todas las virtudes se encuentran en el cristianismo. Los errores que se han arraigado en él son de origen humano. Y aquí que desde más allá de la tumba, donde creíais encontrar la nada, hay voces que os gritan, hermanos, nada perece. Jesucristo es el vencedor del mal. Sed vosotros los vencedores de la impiedad. Hay que tener en cuenta que este mensaje aparece por primera vez en 1861 en la parte final del libro de los medios. Están disertaciones espiritistas y Kardec hace una larga explicación del por qué, aunque este mensaje fue firmado por Jesús, él no quiso colocar este mensaje como propio de Jesús. Y 7 años después de 1800, no, perdón, hasta el 64, 3 años después lo coloca en el Evangelio según el Espiritismo, del 61 al 64, lo coloca como firmado por el Espíritu de verdad. Bueno, pero lo importante era que nos dice acá que la muerte es la resurrección y que la vida es la prueba elegida, o sea, la reencarnación. Y bueno, aunque ya me he extendido un poquito, sin embargo, considero un pequeño aporte más a este tema que aparece ahí mismo en el Evangelio según el Espiritismo. Y es la parte que dice resurrección y reencarnación. Pero vamos a recordar rápidamente, porque esto ya es un complemento, estas citas que aparecen al principio de este capítulo 4, donde dice resurrección y reencarnación.
básicamente para la explicación que da Kardec ahí después de estas tres citas. Y es como entendían en épocas de Jesús esta palabra resurrección, ¿sí? Como para complementar esto que hemos dicho hasta ahora. Entonces las citas son las siguientes. Y vino Jesús a las partes de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él se autodenominaba el Hijo del Hombre, Jesús. Y ellos respondieron, los unos que eres Juan el Bautista, los otros que eres Elías, los otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces estamos viendo que en los tiempos de Jesús se creía que alguien del pasado, fíjense acá, Jeremías, Elías y Juan el Bautista que acababa de desencarnar, eso era una confusión total lo que ellos tenían de cómo podía regresar alguien del pasado. Entonces, eso era el concepto que se tenía, que alguien del pasado, un profeta o alguien que había vivido en otro tiempo, podía regresar. En este caso, trataban de explicar la personalidad de Jesús en uno de esos profetas del pasado. Vamos a ver el otro mensaje. Y llegó la noticia de Herodes el tetrarca, todo lo que hacía Jesús. Y quedó como suspenso porque decían algunos que Juan ha resucitado. Miren la palabra, resurrección, que Juan ha resucitado. Juan acababa de desencarnar, ¿verdad? Acababa de ser decapitado. Entonces, ¿cómo era posible que dijeran que Juan había resucitado? Que Juan ha resucitado entre los muertos. O sea que a Jesús lo estaba animando el espíritu de Juan que acababa de desencarnar. Y otros que Elías había aparecido. Elías, lógicamente, ese sí ya había pasado más de 500 años antes de la desaparición de Elías, que un profeta de los antiguos había resucitado. Es decir, la palabra resurrección ellos la empleaban como que alguien del pasado podía regresar. Lógicamente que si regresaba, no regresaba en el mismo cuerpo, sino en un nuevo cuerpo. ¿Sí? Y dijo Herodes, yo degollé a Juan, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas y procuraba verlo? Bien. Y la tercera cita es después de la transfiguración. Acuérdense el pasaje de la transfiguración en el monte Tabor, cuando Jesús se lleva a 4 discípulos, si mal no estoy, a Juan, a Pedro y a Santiago o Andrés, ahora mismo no recuerdo, eran 3, Jesús y 3 más, y ellos vieron allí transfigurado a Jesús con las vestiduras blancas, resplandecientes, y al lado de él vieron a Elías y a Moisés. Y sus discípulos le preguntaron y le dijeron, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es una pregunta lógica, porque allí ven en el monte Tabor a Elías y a Moisés. Entonces ellos bajando del monte le preguntan por qué los escribas eran los que estaban pendientes de las profecías, pendientes de la letra, de las escrituras. Entonces, ¿por qué los escribas dicen que Elías debe venir primero? ¿Y qué les dijo Jesús? Les reprochó, les extrañó la pregunta. No, él les dijo, Elías en verdad ha de venir y restablecerá todas las cosas. Pero yo os digo que ya vino Elías y no le conocieron.
ya había desencarnado Juan el Bautista, ya había sido, ya le habían quitado su cabeza. Antes hicieron con él cuanto quisieron. Así también ellos harán padecer al Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos que de Juan el Bautista les había hablado. ¿Sí? Entonces, aquí en este mensaje nuevamente está claro que ellos entendían, tanto los escribas como sus discípulos, entendían que Elías debía venir. Él ya era una profecía que decía que Elías iba a anunciar, era la voz que proclama en las montañas que debía anunciar la venida del Mesías. Y Jesús está sancionándolo como una realidad. ¿Ok? Que sí, que Elías sí vino, que las escrituras se cumplieron y que lo trataron como ellos lo quisieron, porque también era un profeta y por ser profeta decía las cosas en la cara de los poderosos y le dijo en la cara de Herodes, que estaba fornicando con su cuñada, ¿sí? Era la esposa, Herodías era la esposa de su hermano, de uno de sus hermanos. Entonces, y él tenía una vida en común con ella y era rey y en su cara le decía al rey que estaba pecando contra la ley. Entonces, es por eso que a él lo decapitan. Y además que sabemos, valga la oportunidad que también nos lo dice Amelia Rodríguez, que allí se cumple también la ley de causa y efecto, porque cuando Elías, cuando Juan el Bautista fue Elías, él mandó a decapitar a adoradores de Baal. Entonces estaba viviendo la ley de causa y efecto porque fue un abuso de poder de su parte y él tuvo que también entregar su cabeza por causa y efecto de eso que había pasado cuando había sido Elías. Entonces, esto también es una comprobación de la ley de causa y efecto en este caso. Pero vamos a ver la explicación que nos hace Kardec. Dice, la reencarnación formaba parte de los dogmas judaicos bajo el nombre de resurrección. Solo los saduceos, que pensaban que todo conducía con la muerte, no creían en ella, o sea, en la resurrección y por lo tanto en la reencarnación. En esa época no se llamaba reencarnación, ellos lo entendían como resurrección, ¿sí? Las ideas de los judíos en este punto, como en muchos otros, no estaban claramente definidas porque solo tenían nociones vagas e incompletas sobre el alma y sus lazos con el cuerpo. Creían que un hombre que había vivido podía volver a vivir sin explicarse con precisión de la manera como esto podía suceder. Designaban con la palabra resurrección lo que el espiritismo llama más juiciosamente reencarnación. Fíjense que los escribas no lo tenían claro. Herodes no lo tenía claro. Los discípulos de Jesús no lo tenían claro. Nicodemos no lo tenían claro. Entonces, ellos utilizaban esta palabra para referirse, resurrección, para referirse a la posibilidad de que un profeta, o sea, alguien de otra época pudiera regresar. Vamos a ver qué continúa diciéndonos Kardec, porque es muy interesante acá. Dice, en efecto, la resurrección supone la vuelta a la vida del cuerpo que está muerto, lo que la ciencia demuestra ser materialmente imposible. Ya nos los había dicho esto mismo Kardec allá en el libro de los espíritus, nos lo está repitiendo acá en el libro El Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 4. Sobre todo cuando los elementos de su cuerpo están dispersos y absortos después de mucho tiempo. La reencarnación es la vuelta del alma o del espíritu a la vida corporal, pero en otro cuerpo
nuevamente formado para él y que nada tiene de común con el antiguo. La palabra resurrección podía de este modo aplicarse a Lázaro, es decir, un reavivamiento de ese mismo cuerpo en esa misma existencia. Sí, por eso decía que era providencial el haber citado a Lázaro, o mejor dicho, el que Lázaro nos hablara también de ese tema de la reencarnación. Entonces puede ser, la palabra resurrección podía de este modo aplicarse a Lázaro, pero no a Elías ni a los otros profetas. Si pues, según su creencia, la del propio Jesús, Juan Bautista era Elías, el cuerpo de Juan no podía ser el de Elías, puesto que se había visto a Juan niño y se conocía a su padre y a su madre. Recordemos, me imagino que todos lo tienen claro, pero recordemos que Juan el Bautista era primo, o mejor dicho, las madres de Jesús y de Juan eran primas. Isabel era prima de María en la famosa visitación que ella va a visitar María va a visitar a Isabel, y el niño, o sea, Juan el Bautista, le inspira esa famosa salutación: bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Sí? Entonces ellos eran primos terceros, digamos. Juan el Bautista y Jesús eran primos terceros. Entonces era un nuevo cuerpo. No podía ser Elías resucitado, sino Elías reencarnado, un cuerpo nuevo que se formó. Recordemos, el Padre también está en las Escrituras. El padre de Juan era sacerdote, e incluso quedó mudo porque no creía que Isabel, que ya era mayor, podía tener otro hijo. Y un ángel, un espíritu, se le aparece y le dice que ese ser nacería con el espíritu de Elías. Además, otra afirmación ahí mismo en las Escrituras de que Juan era el mismo Elías. Entonces, dice acá Kardec, Juan podía pues ser Elías reencarnado, pero no resucitado. Creo que queda bien claro esta temática, y importante lo que dice acá Kardec, de que se podría la palabra resurrección aplicar a Lázaro, pero no a Elías con Juan, ¿no? Porque a Lázaro pues sí hubo una traída a la vida de Lázaro en ese mismo cuerpo, pero definitivamente el cuerpo de Juan era otro cuerpo diferente de Elías. Entonces, es el concepto de la reencarnación y no de la resurrección. Bien, espero que les haya quedado claro todo esto que hemos visto. No he dicho nada diferente a todo lo que ya tenemos en la revelación, en los libros de la codificación. Simplemente que estos temas, que son dogmas para las religiones, debemos revisarlos a la luz de la doctrina espírita. No sé si hay alguien que quiera decir algo, preguntar algo, aportar algo. Bueno, Bueno, entonces, Nancy. sí, realmente muchas gracias por todos esos aportes, esas declaraciones. Me parece bien trascendental el hecho de que se aclare que en muchas partes de la Biblia ya se hablaba de la reencarnación, como tú lo mencionabas, no con el término de reencarnación, pero sí de resurrección. Entonces, ese concepto de estar un momento en la tierra, ir al mundo espiritual y retornar, ese concepto
ya lo tenían muy claro y en todas las corrientes orientales ese concepto está muy claro desde tiempos muy remotos. Entonces eso, pues te digo la verdad, que me parece interesante, porque en alguna ocasión tuve yo ese pequeño, eh, decirle contradicción con alguien muy espírita y se llevó a una discusión que no tuvo ninguna conclusión. Entonces es importante que documentalmente se comprueben todos esos, todas esas teorías y todo ese conocimiento que es importante que nosotros como espíritas los tengamos claros. Muchísimas gracias por esos aportes, interesante, y como todos los aportes que haces de una u otra manera. Mil gracias nuevamente y creo que con esto nos queda muy claro y muy afirmado todo el origen realmente de toda la teoría espírita y sustentada, codificada por Allan Kardec y sustentada por un sinnúmero de literatura espírita complementaria que encontramos en muchos documentos. Muchas gracias, muy amable. Así es, así es. El tema de la reencarnación. Miren, si nosotros no decimos que somos espíritas, por lo menos digamos que somos reencarnacionistas. El tema de la reencarnación es muy clave para los tiempos actuales, para la incredulidad, para el ateísmo, eh, para, para la religión materialista, porque desgraciadamente estamos viendo que las religiones se han vuelto hasta materialistas, porque creen precisamente, por ejemplo, en el caso de la hija de Jairo, cuando Jesús llega y dice que ella no está muerta, que ella duerme. Entonces muchas religiones han dicho de que después de la muerte dormimos, basados, tomando al pie de la letra esa frase que tranquilamente, sin ninguna digamos, malicia, dijo Jesús, porque realmente una persona que, la hija de Jairo también estaba en catalepsia, es como un sueño. Entonces, pero sin embargo, eso lo han tomado al pie de la letra y muchas doctrinas cristianas no creen ni siquiera que podemos orar por nuestros difuntos, por nuestros desencarnados, porque ellos duermen, ¿sí? Y no esperan nada de ellos. Entonces, increíblemente hay materialismo en las iglesias cristianas. Entonces, este es un concepto muy clave, el de la reencarnación. Y bueno, gracias a Dios, hoy en día están contando con la sanción de la ciencia, no de la ciencia oficial, pero sí de investigadores en diferentes universidades, como los mencionados Jan Stevenson, Jim Tucker de la Universidad de Virginia, Benarjee en la India, otros de la Universidad de Islandia, en fin, Brian Weiss de la Monte Sinaí, de Florida, en fin, personas de ciencia están llegando a la comprobación de la reencarnación. Entonces tenemos que, si no queremos o podemos decir que somos espiritistas, podemos decir que somos reencarnacionistas y de esa manera dar una cantidad de pruebas y de filosofías y de razonamientos, porque la humanidad de hoy en día lo necesita. Entonces, gracias a todos ustedes. Perdón, me parece curioso, te lo digo realmente, que hoy en la conferencia que están realizando a través de la AME, pues yo como las graban en YouTube, pues yo la escucho después, que el tema de la conferencia de hoy está relacionada, pues concretamente lo habla en inglés, sobre las birthmarks, o sea, las marcas de nacimiento, que es Perfecto. ese es el tema de la AME en esta noche. Después la escucho y ya miraremos cuánto se complementa. Pero me parece curioso que el tema tuyo sea de la reencarnación y de la AME igual. Porque es Ney Prieto. Ney Prieto es maravilloso porque Ney Prieto trajo a Banerjee, el indio, el investigador indio. Entonces ya Ney Prieto aquí nos habló también sobre reencarnación y lo tenemos grabado. Así que lo puedes buscar.
esa conferencia de las pruebas científicas de la reencarnación que está aquí en Barranquilla Espiritual también, Nancy, ¿oíste? Sí, esa yo ya la escuché. De Ney Sí, Prieto, sí. exacto, de Ney Prieto, claro. Mm, Y Jan Sobre la Stevenson fue, reencarnación, perdona, sobre la reencarnación, ya no hay ninguna razón por la cual negarla, ni científica ni religiosamente. No sé si tú escuchaste hace aproximadamente unos 6 meses, eso lo publicaron, un caso en México de un niño que desde muy pequeño le comenzó a decir a la mamá que le tenía que decir papá, porque él era el papá. Y pues no lo escuchaban, no le ponían atención. Y resulta que al niño le gustaba ir a jugar, sentarse al lado de un árbol. Y él duraba horas enteras sentado así. Es que aquí yo te dejé la herencia, pero ¿quién le iba a poner atención a un niño de 4 años? claro, Ya cuando tenía como unos 5 o 6 años, él mismo se puso a cavar. Ya lo encontraron con una pala cavando, cavando y cavando. Dijo, es que aquí te dejé enterrada la herencia. Pues se pusieron a cavar y sí, señor, cuál sorpresa, cuando encontraron los cofres con la fortuna que el señor le había dejado a la hija. Eso lo publicaron. así es, Y así así es. como ese, hay múltiples Sí. ya comprobaciones de la Claro, religión. pero siempre es bueno que nos basemos en los casos de los científicos. Incluso Hernani Guimaraes Andrade, brasilero, también hizo trabajo con Ney Prieto Pérez en Brasil sobre, y tuvo un libro que yo leí, 8 casos de De reencarnación. reencarnación en Brasil, claro, y que tradujeron los Villarraga allá, la editorial Rivaí. Entonces, algo muy interesante, Benarjé, Jan Stevenson, Jim Tucker, que ellos hacían comprobaciones exhaustivas. Entonces, es mejor las fuentes más seguras porque eso tiene que ver también con la parte científica. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por estar acompañándonos y bueno, ahí quedará la grabación para que ustedes la puedan compartir con muchas personas que necesitan aclarar todos estos temas. Vamos entonces a despedir nuestra reunión del día de hoy con una elevación de pensamiento.